Así es, y para ello tenemos ya conectado a Iván Valenzuela, ex Seremi de Economía y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenido, Iván, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Álvaro, buenos días, Joyce. Hola, don Iván, muy buenos días. contento de estar con ustedes. Igualmente, pues, igualmente. Así es. Iván, y para hablar de este tema, de este análisis que hace la OCDE, que estima un 4,2% de crecimiento para Chile el 2021. ¿Cómo podemos explicar este análisis optimista si hemos tenido también algunas cifras que no han sido tan auspiciosas en los últimos días? Contextualicemos, Joyce. El lunes recién pasado, el Banco Central dio a conocer el IMASEC del mes de diciembre del país, el cual tuvo una caída de un 0,4%, el que fue influenciado principalmente por las caídas en los servicios y la minería. Ese fue el último IMASEC del año 2020. Basado en ello, uno, al analizar todos los IMASEC del año, puede indicar que el país tuvo una caída en el año 2020 de aproximadamente un 6%. Y esa caída de 6% fue influenciada principalmente por la caída de los servicios y el comercio, ¿ya? Recordemos a quienes nos están escuchando también, ¿ya?, que la proyección que tenía el Banco Central de crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto durante el año 2020 era de un rango de un 6,25 a un 6,75, es decir, el 6% está dentro del rango que se estaba proyectando. Pero también es importante señalar y recordar a quienes nos escuchan que en el año 2019 el país tuvo un crecimiento de un 1,9% y producto de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, tuvimos una contracción durante el año 2020 de un 6%. Ahora, lo que se está proyectando de una u otra forma, que basados en los antecedentes que hay, recuperación económica principalmente de nuestros principales socios comerciales, China, que el año 2020 tuvo un crecimiento no tan grande como lo que había tenido anteriormente, la inyección de recursos que está poniendo el nuevo presidente de Estados Unidos, a las eliminaciones de cierta incertidumbre, se está proyectando que Chile en el próximo año, ya en el 2021, debería tener un crecimiento, ¿ya? El crecimiento que acabas tú de señalar que indica el informe de la OCDE, ¿ya? Sí, el 4,2% de crecimiento para Chile el 2000 y una expansión de 3% para el 2022. O sea, estamos hablando que en 2 años deberíamos estar recuperando ritmos de crecimiento previos al estallido social. Efectivamente, pero eso se va a dar, esa recuperación se va a dar siempre y cuando hayan ciertas condiciones que se están dando. Uno ve en los mercados internacionales, efectivamente se está dando cierta recuperación, a pesar de que hay una segunda ola de la pandemia. Pero también si uno ve en Chile, hasta la semana pasada, se veían ciertos indicios que eliminaban cierta incertidumbre. El plan de vacunación del país, por ejemplo, era un buen indicador para eliminar cierta incertidumbre, y eso se veía que... disculpa, para los inversionistas extranjeros y también para los nacionales, ¿funciona para todo el mercado? Para todo el mercado, porque si tú ves que la pandemia se está controlando o se espera controlar a través de esta vacunación, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Le está eliminando ciertas incertidumbres que ocurren en el mercado, y eso va a producir una recuperación desde el segundo semestre en adelante. Pero en Chile tenemos también una consecuencia de lo que ocurrió la semana pasada, o sea, el día viernes. Entonces, eso que ocurrió en Panguipulli también va a elevar la incertidumbre, y eso va a producir algún impacto, porque hoy día el estallido social, de acuerdo a lo que se está viendo, todavía no ha terminado. Exacto. Y eso es preocupante, y eso va a producir ya una contracción de la inversión, va a seguir aumentando la incertidumbre con lo que va a pasar con las decisiones que se deben tomar en el año 2020, principalmente el proceso constituyente y otros procesos que vienen. Y eso yo creo que va a afectar de una u otra forma esta economía que se está viviendo. Bueno, estamos conversando con Iván Valenzuela, ex Seremi de Economía, también académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a las 7:20. Iván Valenzuela, todas estas cifras respecto de las cuales se refiere la OCDE o la OCDE, como le dicen otros,
están vinculadas con la información que hay respecto del país. Pero, ya lo hemos conversado en otras ocasiones aquí en nuestro programa, resulta imposible tener cifras que se refieran a la región del Biobío como una unidad en sí misma, porque no hay instrumentos de medición. Este fue eliminado en algún minuto durante la presente administración. ¿Eso perjudica la toma de decisiones aquí en la región del Biobío, tanto para los actores locales como otros que quieran venir a intervenir acá? ¿Qué repercusiones puede tener eso, Iván Valenzuela? Cuando uno toma decisiones de todo ámbito, uno necesita información. Y necesita información en tiempo real, necesita información oportuna, necesita información fiable, necesita información comprensible. Y esa información relacionada con la actividad económica de la región del Biobío, como tú lo acabas de señalar, Álvaro, hoy día no la tenemos. No tenemos un INASER que fue eliminado efectivamente en esta administración. Entonces hoy día no tenemos cuál es el impacto real que ha tenido la pandemia en nuestra región, principalmente en la actividad económica. Tenemos información desagregada, es decir, tenemos datos, ¿ya? Como por ejemplo, el desempleo en los últimos 12 meses aumentó en un 3,2%. Por mencionarte algo. Las exportaciones de la región del Biobío a noviembre del año 2020 han disminuido casi un 12%, un 11,9%, y principalmente influenciado por las exportaciones del sector forestal y la celulosa principalmente. El ITMAN, que es el indicador de producción manufacturera mensual, durante los últimos 12 meses tuvo una caída de un 5,1%. Hoy día en uno de los diarios regionales dice que la caída de las ventas de la construcción en el Gran Concepción ha caído un 13%. Es decir, tenemos datos desagregados. Lo que no podemos indicar, porque no existe un indicador ya real que diga cuánto ha sido la caída de la región del Biobío, no lo tenemos. Lo cual yo lo encuentro grave, porque hoy día, más en un proceso de descentralización que está viviendo el país, quienes deben tomar decisiones para definir políticas públicas regionales, ya deben tener información, como te decía, en tiempo real, para poder saber cuánto es la caída que ha tenido el comercio, cuánto es la caída que ha tenido la construcción, cuánto es la caída que ha tenido la agricultura y todos los sectores económicos de la región del Biobío, y en base a ello definir políticas públicas, principalmente en aquellos sectores que han tenido caídas fuertes, y con ello poder reactivar de una manera adecuada la economía regional. Iván Valenzuela, también la OCDE, en este informe que es bastante completo y abarca distintos ámbitos de la realidad económica, hace también algunas recomendaciones de cambios que deberían haber en la economía de nuestro país, en la forma en que se desarrolla la actividad económica. Dentro de estos, ¿hay alguno que a ti te llame particularmente la atención y que pueda resultar más urgente, Iván Valenzuela? Mira, yo creo que van en el camino adecuado, es establecer reformas que vayan en la recuperación del empleo y de una u otra forma que el crecimiento que se está proyectando llegue para todos. Recordemos que la desigualdad de Chile es tremenda, estamos hablando de un coeficiente de Gini de alrededor de un 50, de un 0,5, ya eso quiere decir que somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces eso es preocupante de una u otra forma. Ahora, las propuestas que hace la OECD van encaminadas en eso, en la recuperación del empleo, y para ello establece medidas que vayan de apoyo no solamente a las empresas, sino que a las familias, es decir, los fondos que se están destinando para que lleguen a los sectores más vulnerables, que están destinados. Hoy día eliminemos ciertas burocracias para que lleguen en el menor tiempo posible y con ello ellas puedan satisfacer sus necesidades básicas. El apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que sean más competitivas, como por ejemplo la digitalización. ¿Qué es lo que pasa con el comercio de Concepción o pequeñas empresas que hoy día no tienen tecnología para que puedan vender, tecnologías que puedan comercializar? Y eso es incorporarle mayor digitalización a ella para que puedan comercializar de manera adecuada sus productos y puedan competir de igual a igual. Ya, por ponerte solamente un dato, el índice de venta de los supermercados en la región del Biobío ya en los últimos 12 meses ha tenido un crecimiento de un 12%. La pregunta es, ¿qué pasa con el comercio minorista? Si los supermercados crecieron, el comercio minorista, ¿qué impacto ha tenido la pandemia? Información, como te decía anteriormente, que no tenemos. Sí, no tenemos ahora.
para poder de una u otra forma recuperar lo que está diciendo la OCDE de una u otra forma, tenemos que tratar de disminuir la desigualdad, porque si establecemos políticas que no vayan con ese enfoque, lo que va a suceder con la pandemia es que la desigualdad debería tender a aumentar. ¿Por qué? Porque la pobreza va a aumentar. Entonces, las medidas van enfocadas a ello. Y para soportar este nuevo gasto o para soportar esta nueva política, lo que dice la OCDE es que hay que hacer modificaciones en el sistema tributario para poder tener recaudación tributaria y con ello financiar estas políticas públicas. Pero ahí es cuando la gente empieza a poner sus contrapuntos, porque efectivamente hablar de tributación o de carga impositiva en nuestro país no es muy bien visto. Sí, pero el país se financia con los impuestos, entonces creo que ahí hay que establecer una educación de impuestos, que entiendan las personas que los impuestos van en beneficio de todos los habitantes. Entonces, cuando se construyen carreteras, cuando se mejora la educación de calidad, todo ello se financia de una u otra forma con los impuestos, es decir, el impuesto que yo pago está teniendo una retribución en la calidad, en la movilización, en el transporte, y eso hay que entenderlo. Ahora, de una u otra forma, también lo que dice la OCDE, para que haya un aumento de esta recaudación, hay que eliminar ciertas brechas en los tramos de los impuestos de las personas, ya entre el que gana más y el que gana menos, como también de una u otra forma señala que hay que eliminarse estas exenciones que existen hoy día en el sistema tributario, y esas exenciones producen de una u otra forma una menor recaudación tributaria, y esas exenciones hay que eliminarlas para que se produzca esta mayor recaudación y con ello financiar estas políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos. Para mejorar, para que las empresas sean más competitivas o para que la sociedad vaya creciendo, necesitamos invertir en educación, y la OCDE nos está diciendo, invertamos en educación principalmente primaria y secundaria, como también está diciendo la OCDE ya que para apoyar a las mujeres que se incorporan al mundo del trabajo, también el Estado tiene que invertir de una u otra forma en mayores salas cunas para que ellas puedan dejar a sus hijos y ellas puedan incorporarse de manera adecuada en el mundo del trabajo. Creo que va encadenado con lo que necesitamos como país y también encadenado con lo que necesitamos como región. No olvidemos que la región también está viviendo procesos ya, y el país está viviendo procesos ya eleccionarios que son relevantes para pensar en el desarrollo de nuestro país, que sea un desarrollo equitativo y justo. Así es. Bueno, todas estas elucubraciones de lunes por la mañana surgen a partir de este informe de la OCDE, a la luz de el preclaro Iván Valenzuela, que ha pasado una vez más por buena costumbre con sus lunes de Iván Valenzuela. Muchas gracias, Iván, por tu análisis, y estamos disponibles en cualquier minuto para ti, para lo que necesites. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Que tengas una excelente semana, Iván Valenzuela. Así Igual será. para ustedes.